Impuesto UNE es nuestro hashtag de la noche y ya le decía, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la nación propone incrementar el impuesto sobre la renta a aquellas personas cuyos ingresos superan los 60,000 quetzales por mes y también a las empresas cuyas ganancias superen los 5 millones por año. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza propone reformar el impuesto sobre la renta para que se le destine un presupuesto específico para las entidades de justicia para fortalecer las investigaciones. Según el diputado Carlos Barreda, deberán de pagar más ISR a aquellas personas que ganen más de $500,000 de quetzales al año o las empresas con créditos millonarios anuales. Estamos planteando gravar las rentas del capital y las rentas del trabajo, fundamentalmente a los supermillonarios, a los guatemaltecos más privilegiados, aquellos que representan menos del 1%, son alrededor de 630 empresas y 26,000 guatemaltecos que tienen altos ingresos de mayor de 60,000 mensuales, y en el caso de las empresas que tienen utilidades que superan los 5 millones de quetzales al año. El parlamentario aseguró que lo recaudado se repartirá a distintas instituciones del sector justicia. El 30% iría al Ministerio de Gobernación, el 30% iría al organismo judicial, el otro 30% al Ministerio Público, un 5% al INASIF y el otro 5% estaría distribuido entre algunos programas de la Procuraduría General de la Nación y también de la Secretaría de Bienestar Social, que son especialmente para adolescentes, niños que están sufriendo violencia. Se espera que la iniciativa se discuta en el transcurso de la semana y que se pueda concluir con una propuesta estructurada para el impuesto que, según proyecciones de Barreda, podría generar entre 1 y 2,000 millones de quetzales al año. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Impuesto UNE es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes, ya tenemos mensajes. Rudy nos dice, en campaña dijeron no incremento ni crear nuevos impuestos, ahora actúan al contrario, solo eran cuentos, es lo que nos dice Rudy. Le doy la bienvenida y las buenas noches a Mario Rosales. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, Ana Lucía y a toda la audiencia de A las 10 p.m. Bueno, el impuesto UNE, digamos que políticamente suena bastante atractivo y bastante correcto. Técnicamente yo tengo mis dudas, puesto que el diputado Carlos Barreda habla de ganancias, digamos, empresas que sus ganancias anuales vayan arriba de los 5 millones de quetzales y aquellos que tengan ganancias o salarios, mejor dicho, arriba de los 50,000. Técnicamente esto, ¿cómo se puede comprobar? Digamos que el sistema fiscal guatemalteco de tributación, bastante perverso por cierto también, le da, digamos, no sé si llamarle ventaja, pero si yo tengo una empresa, pues a mí el régimen tributario me permite, por ejemplo, tener un montón de sociedades anónimas, en una me meto a un régimen, en otra me meto a otro régimen. Entonces, ¿cómo realmente cuantificar que usted tiene ganancias por arriba de los 5 millones de quetzales? Usted, por ejemplo, en una empresa puede decir, miren, este año fiscal pues no vendí nada, no vendí absolutamente nada, y en otro régimen quizá usted eleva su volumen de ventas para poder tener la opción a que le reintegren el IVA, por ejemplo. Entonces, digamos que técnicamente yo a esto no le veo mucha viabilidad, porque ¿cómo realmente comprobar qué empresas están arriba de los 5 millones de quetzales y cómo realmente comprobar que una persona, sus ingresos mensuales son arriba de los 50,000 quetzales? Yo, por ejemplo, platicaba con un señor vendedor de automóviles, por ejemplo, y él me decía, mire, yo en promedio vendo 45 a 50 autos al mes. Y yo le decía, ¿pero cómo? Sí. O sea, sí, mire, mis ingresos rondarán por los 75,000, 80,000 al mes, pero yo realmente... Mi cuñado me tiene como empleado de su empresa y yo reporto salario de 3,500 quetzales. ¿Cuántos guatemaltecos están en esa posición? Así que yo creo que políticamente suena muy ad hoc y muy bonito. Técnicamente yo tengo mis dudas
sin ser, digamos, yo un experto en temas de economía y finanzas, pero digamos que el abanico de posibilidades de tributar y jugarle la vuelta a la SAT, vaya que en este país es sumamente fácil. Sí, y ahí hay quienes, pues sí asumimos el compromiso de sacar adelante esta nación y bueno, tenemos una retención definitiva de parte de la empresa como empleador del impuesto sobre la renta y no tenemos, pero ni pío que decir al respecto, claro. Hay que tributar, entonces hay que matizarlo. Vámonos, estamos con Impuesto UNE como nuestro hashtag de la noche en las redes. Leandro nos dice, ¿por qué no se optimiza el sistema de recaudación primero? Exacto. Gilo nos dice, he aquí el castigo de la UNE al CACIB por no apoyar a Sandra Torres. Bueno, Sandra Torres en su equipo tenía un articulador, que era Mario Leal Castillo, para tener algún tipo de acercamiento con la cúpula del sector empresarial organizado, si es que a eso vamos. El doctor Zavala lo trasladarán a la clase media, subirán la canasta básica, le bajarán sueldo a sus trabajadores. El empresario nunca pierde, es lo que dice el doctor Zavala Brandon. Modificar un impuesto no soluciona las cosas. Todo lo hacen a costillas del pueblo y esto afecta a todos y encima hay evasores. Mario, proponiendo impuesto UNE y ni siquiera han aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos. Vayan de lo general a lo específico, es lo que plantea Mario. Mónica, impuesto UNE, lamentablemente, si le suben al impuesto a las empresas, ellos lo trasladan al consumidor. José López, que resulta difícil creer que la UNE está haciendo algo bueno después de todo lo malo que han hecho. Coca nos dice, excelente idea, que algo paguen para que tengamos todos el país que necesitamos, no solo la clase media. El doctor Hernández nos plantea, la lógica indica que pague más el que más gana, me parece correcto. El licenciado Cristens Manolo Castillo, analista titular de este espacio, el debate planteado por CICIG para financiar nuestro sistema de justicia hoy se traduce en impuesto UNE. Debe ser elemento del pacto fiscal, es lo que nos plantea el licenciado Castillo, que abre la discusión a un término más amplio, no al impuesto UNE, sino a un pacto fiscal que involucre a más porcentaje de la población y que tenga un grado de consenso mucho más amplio del que podría generar un impuesto específico a la renta de aquellas personas que ganan por encima de los 60,000 quetzales, que como plantea Mario, pues habrían múltiples laberintos de donde no presentarlo de esa manera. Yo tenía un amigo asesor fiscal que decía, en Guatemala se paga impuestos porque uno quiere, cosa que, a ver, ojalá que lo entendamos en cuanto a la construcción de una nación. El sector justicia no tiene capacidad para ejecutar los recursos disponibles, es lo que se nos plantea en las redes. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Juan Carlos Sandoval, Mario Rosales y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en A las 10 p.m. Bienvenidos, gracias por participar con nosotros utilizando la etiqueta Impuesto UNE. Yo sí diferiría desde el inicio en señalar que el tema es políticamente correcto o siquiera atractivo. Es el momento menos adecuado para hablar de un incremento a la tasa impositiva de los guatemaltecos, sin importar hacia qué sector estemos hablando, ya sea la clase media, la clase alta, la clase productora, la clase obrera, como querramos nosotros calificarla, no es el momento adecuado. Vaya si no ha hecho ruido la propuesta que hizo en su momento Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, para hablar de este incremento de impuestos para irlos dirigiendo hacia el sector justicia y de esta manera combatir más la impunidad en nuestro país. Yo sí consideraría, en la misma línea de lo que señalaba uno de nuestros tuiteros, el señor Leal, que no es el momento porque primero se debe de recuperar o mejorar la recaudación tributaria en nuestro país. Es una de las principales falencias y aunque algunas personas hablan de que se debe de fortalecer el Estado, que si no se cuenta con un Estado fuerte no podríamos cubrir ninguna de las demás necesidades, yo sí creería que antes de empezar a buscar de qué manera estamos ya generando estas herramientas de opresión hacia los guatemaltecos para que la tasa impositiva sea aún más alta, ya sea en ISR o cualquier otra modalidad de impuesto, lo que sí hay que tener en cuenta es que primero, de verdad, hay que saber cuáles son las prioridades de este nuevo gobierno con respecto a sus políticas públicas. ¿Por qué hablar de esto? Porque el presupuesto es el reflejo de la hoja de ruta de acción que va a tener un gobierno. Hasta el momento no sabemos. Hoy no hay ninguna idea de qué es eso. Exacto. No sabemos qué es lo que se quiere hacer, cuál va a ser la prioridad, si en realidad va a ser la lucha contra la corrupción, si va a ser el tema de salud, si va a ser el tema educativo o siquiera va a ser el tema de seguridad. Sabemos que son muchísimas las falencias y necesidades de Guatemala, pero hasta el momento no conocemos hacia qué ruta nos vamos a ir. Primer punto. Si no sabemos
cuáles son las prioridades del Estado y bajo qué concepción vamos a entender la función del Estado, tampoco podríamos entonces hablar de un incremento de impuestos si ni siquiera sabemos cuánto necesitamos en verdad. Solo estamos hablando ahora de una lucha de ver de qué manera se aprueba más o menos, 1.000 millones más o 1.000 millones menos, que ojo, pareciera muy poco, pero de verdad, la reducción del presupuesto debería de ser mucho menor, contemplando que la recaudación es excesivamente baja. Contando con una recaudación de este tipo y sabiendo además que el Estado guatemalteco está endeudado hasta más no poder, aunque muchas otras personas... Es que lamentablemente sí se puede endeudar más. Eso es lo más lamentable, que todavía se puede endeudar más. Muy bien, hemos cumplido perfectamente en los tiempos, a cabalidad, con las deudas en el exterior. Pero ahí después, cuando se habla de la deuda flotante que hay en tantas carteras, entonces eso no sabemos en dónde se contabiliza. No estamos sabiendo si de verdad entonces el Estado guatemalteco sí está cumpliendo con sus obligaciones. Claramente no lo está haciendo. Cuando estamos viendo que el Estado guatemalteco se enfrenta a esta clase de vicisitudes, a esta clase de retos presupuestarios, retos de plata que no puede cumplir, ¿cómo es posible que sigamos alzando la vara tan alto cuando sabemos que no estamos en las capacidades para poder cumplirlas? Para matizar esto de que sí se puede seguir endeudando, hay que matizarlo en el sentido de que sí habrá quien le preste más plata, pero para pagar lo que debe, no para generar inversión productiva en el país. Ese es el tema. Pareciera que se traduce la lógica de los guatemaltecos, la gran mayoría, pues para saco de una tarjeta de crédito, me meto a otra y voy cubriendo hoyo con hoyo. Que a ver, que no se puede. Vamos con nuestro hashtag de la noche, que es Impuesto UNE. Julio nos dice, es una propuesta sin fondo o análisis, no resuelve nada y más recursos para justicia que no podrán administrar. Hugo, el periodista Hugo Castillo, está tuiteando con nosotros, saludos para un extraordinario periodista, nos dice, los fanáticos de la UNE aplauden que nos claven más impuestos, ¿qué les pasa? Es lo que dice Hugo. Mario, otro de los motivos por los que perdieron son doble cara, que hagan una buena recaudación sin robarse el dinero. Alexis, no, primero que se usen bien los fondos del Estado, es lo que nos plantean. También nos dice Brandon, aunque diga que no afecta a la población es falso, porque eso lo trasladan después a los que ya no están en condiciones de pagar. Nos dice Julio Melgar, nos plantea, la propuesta técnicamente es buena, ese 1% que debería de pagar el impuesto usa mecanismos para evadir, por eso es falaz. Arturo, no creo porque nadie quiere que le impongan nada, menos el gobierno porque se lo roban. Rudy, todo empresario hace y deshace por declarar menos y a veces hasta pérdidas con tal de no pagar ISR. Manuel, aquí hay un nicho tributario que siempre se ha resistido a pagar de su capacidad de pago y el licenciado Douglas Chacón tuitea con nosotros y nos dice, me gusta si se ejecuta en el marco de una política general de impuestos, incluyendo a la actividad informal. Byron, dicen que el impuesto es para los mejor asalariados y los diputados, ¿por qué no pagan impuestos? Es la pregunta que nos hace Byron. El expresidente de CACIF, Andrés Castillo, tuitea con nosotros esta noche. No hay transparencia ni credibilidad para semejante propuesta. Total. Es lo que nos plantea el expresidente de CACIF, Andrés Castillo. Lo escucho, Mario. Bueno, yo creo que yo no estoy de acuerdo con el impuesto UNE, no porque yo tenga ganancias. 60,000 quetzales por mes al menos. De 5 millones al año, aclaro, no las tengo. Pero no estoy de acuerdo por la sencilla razón. Creo que, a cuerpo lo que dice Ana Lucía, ningún sector de este país estamos dispuestos a pagar un centavo más cuando realmente vemos que lapidan los recursos de los guatemaltecos desde el Estado. Y solo les pongo un ejemplo. ¿Saben cuánto quedó a deber Otto Pérez Molina? ¿Cuánto debe la SAS? No de 4 años, no. De 3 meses, de las exquisitas comidas que don Otto Pérez Molina le degustaba a su paladar probar, 971,000 quetzales en carnes, vinos, quesos. ¿Por qué tenemos que estar costeando los guatemaltecos esas, como dice un amigo, exquisitas viandas a un presidente de la República? 975,000 quetzales. ¿Saben ustedes cuánto le tenemos que pagar de nuestro bolsillo a todas las unidades ejecutoras de trabajo de campo, de todos los ministerios en concepto de gasolina? Es que acá le costeamos nosotros la gasolina al supervisor técnico de no sé qué, al viceministro de no sé cuánto. ¿Por qué?
¿Por qué no empezamos realmente a pensar en reducir el Estado en estas cuestiones? No tenemos por qué estarle pagando las comidas exquisitas al presidente de la República vía las AAS. No tenemos por qué estar costeando gasolina, telefonía. Me contaba un ministro, por ejemplo, por supuesto no voy a decir el nombre porque no quiere que se sepa, pero me dice, fíjese, yo llegué al despacho, ahorita que lo nombró Alejandro Maldonado, en el área jurídica, 28 plazas, cuando en esa área jurídica solo tenían que haber 3. ¿Y entonces? Vamos a las redes, estamos con Impuesto UNE como nuestro hashtag la noche. Nos dice Julio, primero, se recaude o mejor la tributación o los informales pagan. ¿Quiénes se oponen o no quieren que el Ministerio Público o el OJ funcione? A ver, creo que Julio hace 2 menciones, ¿no? Que se mejore la recaudación, que los informales paguen. Sí, hay muchas cosas interesantes al respecto de lo que nos plantea Julio. También Julio González nos dice, no falta dinero, más bien ordenar y priorizar el gasto. Como bien dice Ana Lucía Mazariegos, no es el momento, no saben lo que tienen. Gabriela Maldonado, los gastos que acepta la SAT son cada vez menos y el IVA de las facturas que no aceptan se pierde. Mejor revisar eso. Bueno, Gabriela plantea, por ejemplo, que ahora si usted va al supermercado y tiene que comprar pañales para su hijo, esa factura usted no la puede poner como parte de sus gastos, por ejemplo. Que a ver, que es una plata. Que es una plata lo que usted... ¿Cuántos pañales? O sea, usted tiene que dividir su factura, ¿me entiende? La carne sí, los pañales no, la leche hasta no. Restaurantes. Claro. Si, por ejemplo, hay una bebida alcohólica o algo por el estilo, no entra tampoco en esa contabilidad. Siempre que hablan de tocar los intereses empresariales, simplemente dicen no, sin argumentos, es lo que plantea Mario. Hay que cobrarles a los que no pagan. Carlos, el 64% de los impuestos son al consumo, pagan más los que menos tienen. ¿Es correcto este tipo de impuesto? Es lo que nos dice Carlos Barrientos. Nos dice Kevin, alguien que fue suficientemente inteligente para llegar a tener esos ingresos también lo es para evadir impuestos. Mario Erwin Noriega nos plantea, es un impuesto necesario, no importa quién lo proponga en Guatemala, se pagan pocos impuestos, no afecta a los pobres. Oscar, mejor que dejen de robar en lugar de nuevos impuestos, rebajar salarios a todos los diputados. Byron Benítez, ese impuesto debe ir directamente al sector justicia, si no se lo robarán. Leandro Leal nos dice, hay que apostar a la tecnificación de las pymes y las microempresas en materia de facturación, de ser la visión de la SAT, pero es que le tiene que dar algo, Leandro. O sea, aquellos que son informales, hoy les es más barato, más conveniente ser informales que entrar en la formalidad porque el Estado retribuye poco, por no decirle nada a aquellas personas que hacen el esfuerzo de entrar en la formalidad. Que no le estoy diciendo que ser informal sea lo correcto, pero es que entiendo la lógica de esto. Y parte de los mensajes, Ana Lucía. A ver, yo regreso al tema de las prioridades, porque si algo me preocupa y me llama poderosamente la atención es que todas estas propuestas, con el fin de sonar quizás un poco más atractivas, hablan de las principales falencias del Estado guatemalteco, refiriéndose a corrupción, seguridad y que por ende se deben de subir los impuestos para que vayan dirigidos específicamente a esos sectores que no han sido atendidos hasta el momento. Sin embargo, eso lo que nos dice una vez más es que no ha existido un listado efectivo de las prioridades que deben de ser atendidas en el Estado guatemalteco. ¿Por qué? Porque hagamos de caso que se llegara a aprobar esta clase de impuestos, se castigara solo a una área del sector guatemalteco, al mayormente productivo, y que se encontraran algunos mecanismos para poder verificar que en efecto generan más de la cantidad establecida ahora por esta propuesta o cualquier otra. Pasando sobre ese ejemplo, ¿qué nos va a decir a nosotros que al final, en efecto, las prioridades que ellos están estableciendo como excusa para subir los impuestos van a ser las que se van a cumplir? ¿Cómo yo voy a confiar ahora en las autoridades si me hablan que la seguridad es lo más importante, la lucha contra la corrupción también, pero vemos al mismo tiempo, de manera paralela, gastos excesivos en temas superfluos, como por ejemplo la compra de estas mochilas, la compra de pelotas, la compra de muchísimas otras obras o también servicios que no forman parte de las prioridades del Estado? ¿Cómo puedo yo confiar en darle más recursos a un pésimo administrador como lo es el Estado guatemalteco?
¿Cómo puedo yo confiar en darle más recursos a alguien que me va a decir que lo va a utilizar para algo, pero al final va a ser utilizado en otra cosa completamente diferente? Es más, ¿cómo voy a confiar yo ahora en incrementar los impuestos cuando es muy probable que no se apruebe este proyecto de ingresos y egresos del Estado para el próximo año, se quede un techo más amplio y además sin ninguna clase de candados? De esa manera, entonces, tampoco se va a garantizar que las prioridades que se están estableciendo como excusa para subir los impuestos vayan a ser las cumplidas más adelante. Yo lo que digo es, aunque suene repetitivo, primero debemos de mejorar la recaudación. No se trata de castigar solo a un sector en específico, porque pensamos que por atacar hacia el que más tiene o al que más está produciendo, todos les vamos a quitar una carga de poder pagar más impuestos, cuando eso no es lo realmente correcto o técnico. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener más costos en los demás servicios que vamos a pagar y por ende también pagar muchos más impuestos, pagar más IVA. Eso es lo que va a suceder. Y por otro lado, entender que también lo que debe de suceder ahora es ir realizando un mecanismo para atraer a más contribuyentes, a más personas que se acerquen a la formalidad del pago de los impuestos, y no solo formalidad, responsabilidad de esas personas que no pagan impuestos hasta el momento y se rasgan las vestiduras exigiendo que todos los demás que sí pasemos, paguemos mucho más. Yo debería de verdad enfatizar en el hecho que no es el momento para incrementar impuestos. ¿Y por qué? Porque todos los políticos, antes de que se eligiera quién iba a ser el próximo presidente de la República, ninguno de ellos se atrevió a decir que iba a incrementar los impuestos, señalando precisamente lo que hoy estamos defendiendo, que no era el momento. Otto Pérez Molina, por ejemplo, Otto Pérez Molina en la campaña de 2011 dijo que no, para nada de impuestos, y lo primero, ¿se recuerdan? Pero yo le voy a decir una cosa, yo coincido totalmente con Ana Lucía, y es que mientras no tengamos una herramienta de presupuesto fiable, a ver, a mí me parece en lo personal un error político enorme de parte del presidente electo Morales de haberse levantado de la mesa de discusión. Si el presidente electo no llevó un proyecto serio de presupuesto al Congreso para decirle a la Comisión de Finanzas, vea, esto es lo que yo quiero porque así voy a priorizar mi ejecución gubernamental en primer año. Y aunque no sepa lo que quiero sin candados. Y por otro lado, Juan Carlos, para terminar, y perdón que me extienda un poco, es ¿qué pasa con el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas? Hasta ahora, hasta en las últimas semanas, hemos empezado a escuchar de algunas denuncias de municipalidades a lo interno y recóndito de la República de Guatemala. Pero ¿qué pasa en las grandes instituciones? ¿Por qué nunca o en todos estos años no se escuchó de ninguna clase de denuncia de este tipo? ¿Por qué no se habla primero del fortalecimiento de Voy, Mario, deme un segundo, solo voy a lo que nos dicen en las redes, Impuesto UNE, como nuestro hashtag la noche. Williams Mazariegos nos plantea, se debe de desaparecer los privilegios, quitar el estatus de maquila a las grandes transnacionales que así evaden pagar justamente. Carlos, y otras formas de meter ruido en el Congreso sin posibilidades de concretar nada, como si los super ricos se fueran a dejar, es lo que nos dice Carlos. Susana de Valdés, sin reformas ni limpieza de plazas fantasmas ni auditoría, no pueden hablar de más impuestos. Leandro, según nuestra evaluación, al menos el 34% del déficit fiscal se saldría con una optimización de la recaudación. Con una optimización de la recaudación. Creo que hay un rubro enorme, y CEFI lo marcaba también de manera clara, que uno de los grandes rubros es la optimización de la recaudación, tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado. Esa evasión genera un distorsionante enorme de los ingresos para el Estado de Guatemala. Luis Fernando, además, calidad de gasto público, hay un subcontralor para eso y no dice nada. ¿Y por qué el ISR? ¿Por qué no un impuesto al político? ¿Por qué no un impuesto a las gaseosas, licores y las demás cosas que son dañinas? Bueno, esa ha sido la receta histórica. Claro. Subirle al tabaco, subirle a las gaseosas, subirle... a ver, no es que lo defienda, pero creo que ha sido quizás la receta más simple, porque pues no hay quien se oponga a decirle, mire, pague más por el tabaco. O sea, no me malentiendan, yo en mi vida he fumado, entonces no me afectaría, pero entiendo que ha sido una receta reiterativa, ¿no? Si necesitan fotos, quitemos privilegios a los funcionarios que usen el IX y no les paguemos seguro médico. Alexis nos dice, sabemos que todo ese impuesto los empresarios van a transferirlo al consumidor.
no es necesario reformar nada, solo hay que aplicar correctamente la recaudación y la distribución de los mismos. Lupitaga, lo importante es que incluya la rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. Creo que está hablando de otro tema, ¿no? Sí, creo, Lupitaga. O destinar el impuesto a eso, creo que se refiere. Pero según las cuentas que programas yo de escuché del reinserción. diputado Barrera, no, porque hablaba de 30% a la OJ, 30% al Ministerio Público. Pero sí, él mencionó el programa de reinserción a privados de libertad. Gustavo nos dice: demuestro que soy digno de confianza y luego puedo pedir. No se cambia el pasado de un plumazo, seamos pacientes y realistas. Hugo Castillo, y es evidente que activaron a los lamebotas de la izquierda para promover más impuestos. Raúl, de la UNE, dudar, pero los países que más impuestos pagan, Suecia, Dinamarca, Austria, son los más desarrollados del mundo, es lo que nos plantea Raúl. Sí, pagan cantidades enormes de impuestos en países de esa naturaleza. El ciudadano siente un grado de confianza también enorme respecto a los servicios públicos que recibe. Mientras usted tenga ciudadanos en Guatemala que tributamos, pero que recibimos poco del Estado, esa desconfianza va a existir. Mario. Sí, yo quería agregar de que en el tema de que se retira Jimmy Morales del Congreso de la República y su equipo del análisis del presupuesto 2016, no hay que perder un poco también de vista lo que decía el diputado Carlos Barrera hace pocos minutos acá en el estudio de las 8:45. Quizá Jimmy Morales quiere orillar a esto a que se apruebe el presupuesto 2015, un presupuesto donde no van a haber candados, por ejemplo. O sea, hay que poner también en duda, ¿será que es una movida estratégica y a orillar a que me quede el presupuesto 2015 vigente, que se llegue el plazo fatal del 30 de noviembre y que no pase nada en el Congreso? Porque quizá a mí me puede convenir más tener el presupuesto 2015 para ejecutar. Es un tema que no lo podemos dejar de obviar. Y por otro tema quiero retomar... Que hay 1.900 millones de quetzales que no tienen destino, no tienen destino. Que usted tendría que reorientar prácticamente todo el gasto público. Sí. Y quisiera retomar un tuit que veía ahí respecto al tema de los privilegios fiscales y exenciones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en este impuesto UNE, pero sí creo que debemos de traer al debate realmente el cortar ya los privilegios. Aquí realmente se han amasado fortunas y grandes capitales con exenciones fiscales y privilegios. Por ejemplo, hay ciertos sectores de la exportación que gozan de privilegios. Eso no es, digamos, eso no es promover una competencia leal, una competitividad, si queremos hablar realmente de un mercado, de un libre mercado o de política, bueno, digamos. El mismo presidente actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo que promovía era otra receta. Mire, no exenciones fiscales, pero sí salario diferenciado. Por supuesto. Pero entonces... Y entonces yo lo que creo que aquí lo que tenemos que debatir es realmente igualdad. Igualdad en derechos, igualdad en responsabilidades. Usted no puede estarle poniendo... Y por eso es por demás lamentable que el ministro de Economía, Méndez Gerbruger, ande promoviendo privilegios fiscales. Este país paguemos todo lo justo. Simple y sencillo, paguemos todo lo justo. Usted no puede ser un pequeño, mediano empresario porque usted tiene que pagar el ISR, pero ¿por qué la gran industria tiene privilegios fiscales? Yo no estoy de acuerdo. Yo difiero, Mario, a ver, no hay que entender que la gran recaudación de este país está concentrada en 5.000 NITs. Sí, pero ¿por qué los call centers van a tener privilegios fiscales? De acuerdo, si hay renta, usted tiene que pagar, pero también tenemos que ser claros en que la tributación en este país, 5.000 NITs, 80%. Sí. Y el resto, no llegamos ni a 900.000 NITs que tributan. Entonces yo creo que no es cuestión, 900.000. No es cuestión de decir que los ricos paguen más, no. Paguemos todo lo justo. A ver, habrá guatemaltecos que no puedan pagar. Es que eso nos tiene que quedar claros. Aquellos guatemaltecos, hermanos nuestros, que están en condiciones de subsistencia, subsistencia. A ver, el Estado tiene que ser ese ente que a partir de la recaudación pueda generar las oportunidades de desarrollo necesarias para que exista la posibilidad de ellos salir adelante. Pero es que, a ver, tampoco puede concentrar toda la carga en esos mismos grupos. O sea, es imposible sacar adelante así el país. Vamos a las redes, estamos con Impuesto UNE como nuestro hashtag de la noche. Creo que no hay igualdad, todos debemos de tributar de acuerdo a nuestros ingresos, pero ojo, ingresos reales. Claro. El licenciado Castillo nos dice, el costo del Estado
de derecha, la paz, la democracia y desarrollo lo paga cada sociedad. Urge recuperar la responsabilidad tributaria. Lolita, sin tener claro cómo se va a invertir, sin un plan, están haciendo todo en desorden. Iván, me parece, pero si se aprueban los mismos, ellos trasladarán ese impuesto y quien lo paga, el pueblo. Ejemplo, el cemento, es lo que nos plantea Iván. En la gata, las empresas con ingresos mayores a 5 millones de quetzales trasladarán el impuesto al consumidor. Ellos no reducirán sus ganancias. El extraordinario actor Bayardo Díaz, a quien saludamos desde este espacio, nos dice: ¿le vamos a pagar a la UNE? Cualquier impuesto no se acepta por la forma vil del robo que hacen los funcionarios de turno. Jacqueline, primero deben de demostrar que pueden manejar de manera eficiente lo recaudado y no despilfarrar. Beatriz, que será trasladado al consumidor, lo que falta es austeridad, honestidad, eficiencia y no más impuestos. Gabriela nos plantea: para nada, el ISR se debería de ser sobre las ganancias y no sobre los ingresos. Ya cuesta pagar los impuestos actuales, mejor cero corrupción. José Pérez, simplificar la recaudación podría resolver muchos problemas de recaudación. Yo coincido con José, en este país es difícil pagar impuestos, Sí. no solo doloroso, difícil. Usted requiere tener un conocimiento técnico importante para pagar impuestos. Sobre todo contemplando que como es tan reciente el cambio a la ley de actualización tributaria, es decir, más impuestos, todavía el guatemalteco no se ha terminado de acoplar a los nuevos mecanismos, a los nuevos regímenes, en fin, es bastante complicado. Yo solo quisiera terminar agregando un par de cuestiones que se terminan de leer en la mayoría de los comentarios de los usuarios de Twitter aquí con nosotros. En efecto, el Estado guatemalteco es pobre. El Estado de Guatemala no cuenta con muchos recursos. Por supuesto, eso es completamente cierto. Sin embargo, eso no significa que se deba de optar primero de dotarlo de muchísimos más recursos, castigando a toda la población guatemalteca cuando el mismo Estado no está dando las garantías para saber que lo va a gastar de una manera eficiente, que va a ser transparente. Hay muchísimos actos que se deben de realizar antes de pensar en incremento a los impuestos. Primero, hacer una limpieza de personal. Segundo, empezar a mejorar también los mecanismos de despido de muchísimos de los burócratas que trabajan en diferentes instituciones del Estado que no están capacitados, que están por privilegios, que siguen allí desde muchísimos años y que promueven pactos colectivos que son lesivos para los intereses del Estado. Después de ver esa limpieza, hay que ver también cuáles son las plazas fantasmas que entran dentro de esta misma categoría. Plazas fantasmas que siguen cobrando millones de quetzales mensuales y que se van directo a los bolsillos de muchísimos otros funcionarios y también financistas de partidos políticos que los llevaron al poder. Solo con esos tres rubros contamos con un amplio presupuesto. Por otro lado, empezar ya a saber de verdad cuáles son las prioridades del Estado, conocer cuál es el plan, la hoja de ruta de un gobierno que vaya de la mano también de esta planeación estratégica que se ha venido realizando con visión hacia muchísimos años adelante, viendo hacia futuro. ¿De verdad estos planes de gobierno van con las políticas de Estado? Al pensar en eso, se debe de diferenciar cuáles de todas ellas son las políticas que en efecto se comparten y que van a ir antes de las demás. Tenemos que entender que no se puede abarcar todo de una sola vez. Debemos de saber hacia qué nos vamos a enfocar y por lo tanto en eso enfocar también nuestros recursos, porque recursos hay muy pocos, pero cuando se empieza a demostrar que el gasto es eficiente y que es transparente, allí sí, hablemos entonces de un pacto fiscal nuevo. Vamos a las redes para cerrar este espacio con Impuesto UNE. Están tuiteando nuestros analistas. El licenciado Edgar Ortiz nos dice: paguemos todo lo justo, pero la tasa de ISR en Guatemala es del 25% sobre beneficios, tasa de Suecia 22%, de Finlandia 20%. ¿Pagamos poco? Es la pregunta que se hace el licenciado Ortiz, además economista, analista en temas tributarios. Pablo nos dice: es injusto. Todos vivimos y somos de acá, todos debemos de pagar para que mejore el país, claro, no solo un sector. Sí. Miguel Letona: mejorar recaudación, controlar el gasto, revisar contratos, adquisiciones, pactos colectivos y privilegios fiscales y más, es lo que nos plantea. El licenciado Castillo: el falso dilema, primero descalifico para evitar cumplir con la responsabilidad tributaria. Salvador García: que los informales paguen, las iglesias, el IRTRA, que todos paguen, también son Guatemala. El licenciado Ortiz: los impuestos al patrimonio reducen la inversión neta, a menos
inversión neta, menos crecimiento económico. Juan Pablo, los impuestos progresivos solo desincentivan la inversión, no es la cantidad, sino la calidad del gasto. Yo me quedo con estos dos tweets. El de Julio, el de Esperanza, que nos dice, este impuesto viene a repercutir incrementando la canasta básica, lo terminará pagando el más pobre, no más impuestos. Javier Boche, el 70% es economía informal que no paga impuestos directos y usa el 90% de los servicios básicos. Eso urge, dice Javier. Muy interesante su comentario. Lupitaga, el derramamiento de sangre y la delincuencia en el país son elevados, por lo tanto hay que invertir. El licenciado Adrián Zapata, también analista de este espacio, se clama por institucionalidad, pero no se quiere pagar. Impuesto viable, pero con diseño adecuado. Control para trasladar, para no ser trasladado a la población, es lo que nos plantea el licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Hombre, todavía tenemos tiempo, es temprano. Sigamos. Tempranísimo. Jerry nos dice que las ONGs paguen impuestos. Luis, el sistema tributario de este país está como para hacer borrón y cuenta nueva, régimen parejo, simple, aunque la tasa sea más alta. Y Luigi nos dice, debe de haber mejor distribución. 10 millones se usa, 10 millones En la Secretaría, contra la tortura. ¿Y qué hacen allí? Y así como esa secretaría, hay muchísimas otras dependencias. Bueno, hoy surgió una nueva. Hacia eso me refiero. Propuestas de más instituciones estatales, de más dependencias, de más puestos de secretarías, de cargos ad honorem, de asesores, de muchísimas secretarias. O sea, una institución no solo es el título. Se refiere a un gran aparato, a un sistema de personas que van a tener que trabajar para sacarlo adelante, y eso es plata. Pero esto está surgiendo precisamente porque no hay prioridades, porque no se sabe y se quiere apuntar hacia todo, ver qué sale y tirarle dinero por doquier. Yo me quiero referir al tema, digamos, esta idea que se crea de que el Estado guatemalteco no tiene recursos. Yo de verdad tengo mis serias dudas. Y parto de un punto, cuando el Congreso de la República sale con la tragedia del Cambrai y dice, de nuestros ahorros vamos a dar 20 millones de quetzales. Bueno, en primera no son ahorros del Congreso, son ahorros del dinero que todos nosotros tributamos, en primera. En segunda, ¿sabemos realmente cuánto tiene en ahorros el Congreso de la República? ¿Y por qué los tiene? No tendría por qué tenerlos. Constitucionalidad, el Seguro Social, 26 mil millones de quetzales colocados en el sistema bancario nacional, y ese dinero, los réditos que genera, ¿quién sabe? ¿Quién los maneja? ¿Habrá comisión por lo llevo a este banco? O sea, esos son los temas que nos hacen pensar que el Estado guatemalteco, vaya que sí recauda plata, pero ¿cómo fiscalizamos esa plata? ¿Cuántos fideicomisos existen? ¿En qué bancos del sistema están? ¿Cuántos intereses genera eso? Ahí creo yo que también debemos de tocar un punto neurálgico en el tema, cuando nos quieren vender la idea de que el Estado está quebrado, cuando yo creo que es mentira. Vámonos a las redes, estamos con Impuesto UNE como nuestro hashtag de la noche. El licenciado Luis Velázquez, no más impuestos, SAT, cobrar eficientemente impuestos actuales. Hay 28 mil millones en corrupción anual, pedir facturas siempre, es lo que nos dice el exministro Velázquez. Jimmy Solórzano, fue el error de este gobierno, no es oportuno, es trasladado siempre en detrimento del consumidor final. Nos dice Luis Figueroa, que le quiten el presupuesto a la selección nacional. Bueno, es otro tema. Algún día vamos a tocar en este espacio, por ejemplo, la asignación de dinero proveniente del impuesto a los guatemaltecos invertido en el deporte federado. Ese es un tema interesantísimo. Con mis impuestos regalan alimentos y fertilizantes a gente que nunca ha pagado impuestos y yo no tengo ya que comer. Es lo que nos dice la cuenta @reporterochapín. Hay que anular los pactos colectivos de las entidades públicas, reciben bonos a granel y los trámites lentos. Alexis, hacen ver que no hay suficiente dinero y con esa excusa quieren seguir siendo ineficientes. Rosario, pero qué locura, primero que haya austeridad. Y nos dice el licenciado Zapata, el fortalecimiento
del Estado no debe de basarse en despidos a la ligera. Hay buenos burócratas y experiencia acumulada valiosa. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el licenciado Zapata, pero hay... Y nadie generaliza que no haya buenos funcionarios. Pero de que hay que hacer de verdad un análisis a conciencia de las plazas del Estado, de la duplicidad de plazas, de aquellas personas que por compadrazgo entran como asesores y que efectivamente no tienen ningún beneficio para el Estado y que tan solo van succionando los recursos que los guatemaltecos que tributamos aportamos. Eso es indudable. Ahora sí, son las 10:40, es momento de ir a la pausa. Sigo nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Carlitos. Feliz noche. Carlitos Paredes de Antiguo Sports. Vamos a las redes. Estamos con Impuesto UNE como nuestro hashtag de la noche. Nos dice William: un porcentaje elevado de guatemaltecos desconoce cómo funciona el Estado. Consideran que el gobierno es una fábrica de billetes. Jocelyn: el impuesto UNE no tiene viabilidad. El problema de Guatemala es la corrupción, no la recaudación. Julio Gutiérrez: espero que sí lean mi mensaje. ¿Será que el CACIF y los ingenios pagan sus impuestos cabal? Espero sus opiniones. Vea, Julio, yo le reitero, ahí hay que, yo no le estoy diciendo que lo paguen cabal, pero de que usted puede tener un nivel de fiscalización bastante alto sobre 5,000 NITs. Creo que al menos la SAT ha de tener esa capacidad muy clara. De esos 5,000 NITs los ha de tener muy mapeados, al menos. Todos hablando de más impuestos y Jimmy Morales derrochando desde ya en sus giras. ¿Por qué se llama impuesto UNE si quien lo propuso originalmente fue Iván Velázquez de la CICIG? A ver, en esencia sí sería lo que propuso Iván Velázquez, pero adoptado ya de una manera parlamentaria. Sí, porque aparte Iván Velázquez no tiene iniciativa. Sí, de una manera parlamentaria por la Unidad Nacional de la Esperanza. Por eso, Fred, es que impuesto UNE. Porque Iván Velázquez lo que dijo es, vea, en Colombia tuvimos una iniciativa que funcionó a partir de gravar los capitales, pero la Unidad Nacional de la Esperanza recoge esa propuesta y la toma como parte de su agenda parlamentaria. Lolita, el recorte de plazas es una tarea para todas las instituciones del Estado, tanto asesor, porque el jefe no sabe hacer su trabajo. César, los impuestos los pagamos los que no evadimos, quienes pagamos lo que consumimos, digamos no a las dietas del Congreso. Bueno, creo que el Congreso va a ser siempre el gran blanco de críticas por todo lo que hay allí, ¿no? Ni solo pagar más, ni solo recaudar mejor, ni solo despilfarrar menos, han de ser todas juntas. Yo coincido con Raúl, ¿eh? Yo creo que es el tuit más completo. Yo le puse ya el tuit de la noche para Raúl Barrera, quien dicho sea de paso participa con nosotros todas las noches. Sí, a mí me parece correcto. En determinado momento habrá que pagar más, habrá que recaudar mejor, habrá que tener priorización del gasto, habrá que tener un recorte de esas plazas fantasmas, habrá que tener una burocracia profesional en la que hay que invertir, todo junto, a la vez. Mario. Bueno, yo quiero concluir sin sonar a candidato presidencial, pero sí, efectivamente parto de esa idea. Cuando uno sueña con qué casa quiere tener, uno puede decir tales ventanales, tal amueblado de cocina, de comedor, de sala, sí, pero eso cuánto va a costar. Y así nos debemos de plantear qué país queremos. Y ojo, no quiero sonar a candidato de algún cargo de elección popular, pero sí, tenemos que pensar qué país queremos y cuánto nos tiene que costar. Pero yo no estoy de acuerdo, concluyo con esto, no estoy de acuerdo con el impuesto UNE. No creo que sea esa idea que paguen más los que tienen más y no con esto estoy defendiendo. Yo lo que parto es, quitémosle los privilegios fiscales y las exenciones fiscales a un montón de sectores de la economía de este país que vaya que han amasado fortunas al tener privilegios. La competitividad y la competencia leal en una economía de libre mercado, para los que comulgan con las ideas de libre mercado, no se basan con proteccionismos del Estado. A veces criticamos al Estado, pero vaya que aquí hay industrias que han vivido precisamente de los favores y exenciones que el Estado les da. Paguemos todos, pero paguemos lo justo y quitemos privilegios.
Ana Lucía. Pues me quedo con el tuit de Raúl Barrera señalando que en efecto debe ser un proceso paralelo, simultáneo, en el cual se debe de mejorar la recaudación, atraer a los informales a la formalidad en la medida de lo posible, buscar que más inversiones vengan al país y de esa manera también haya más ingresos para el Estado por medio de los tributos que estas grandes empresas deben de pagar. No se trata de castigar a solo una área de la sociedad guatemalteca, no solo es a los que más tienen, a los que menos tienen o a los que tienen en medio de ambos, sino buscar como todos van creando ya una cultura tributaria mucho más responsable, una cultura tributaria que sea efectiva, con un pago responsable de una manera mucho más fácil, sencillo y que se pueda ir realizando de mejor manera, pero por supuesto eso va acompañado de las garantías que debe dar el Estado con respecto a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, a ir trabajando con base a las prioridades de las principales necesidades del Estado guatemalteco, eliminando a las garrapatas que están trabajando en el aparato estatal, que solo están chupando cada uno de los ingresos que nosotros vamos dando con fuerte esfuerzo y que se va realizando mes a mes o trimestre dependiendo de la forma en la que se va pagando. De verdad hay que establecer prioridades y solo después de eso podemos empezar a hablar de un pacto fiscal. Vamos a cerrar la temática con nuestro hashtag de la noche, que es Impuesto Une, ya con las últimas menciones que tenemos de la noche. Ana María, los impuestos siempre recaen sobre el contribuyente cautivo, hay que ampliar la base tributaria. En Guatemala hacemos cosas porque siempre se han hecho así, sin importar el costo. La Policía Nacional Civil sigue comprando pick-ups de 250,000 quetzales. Samuel, diputados, alcaldes, magistrados deberían de pagar esos impuestos con bonos incluidos. Gil, bien me queda claro que el Estado es ineficiente y corrupto. Como guatemalteco, ¿qué hago para cambiar esto? ¿Salgo a protestar? Es una parte nada más. Gil, hay otras muchas. Estar enterado, informarse, formarse. ¿En qué ámbitos? En la política, en las leyes, en la economía. Son campos en los que tiene uno que ir tomando conocimiento para ir haciendo mucho más. El artículo 35, la 135 constitucional, preceptúa la obligatoriedad de todos los ciudadanos de contribuir con los gastos públicos. Parte de los mensajes que tenemos esta noche con Impuesto Une. Es momento de presentarle a ustedes el resumen. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el resumen, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza proponen aumentar impuestos sobre la renta a las personas que ganan más de 60,000 quetzales al mes y empresas que tengan ganancias de 5 millones. Presidente Alejandro Maldonado pidió dejar sin efecto el nombramiento de Óscar Platero al frente de la Subdirección General de Inteligencia Civil ante diversas denuncias de grupos de derechos humanos. Rusia levanta el embargo a la exportación de tecnología nuclear a Irán. El decreto ruso facilitará la reconversión de la central de Fordo para que Irán no produzca armamento nuclear. Y Guatemala albergará desde este martes hasta el 28 de noviembre el 6º torneo mundial de fútbol sala femenino. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. El tema impositivo siempre va a ser generador de polémica, pero en algún momento como sociedad tenemos que abordarlo como sociedad, con seriedad y como una sociedad abierta al crecimiento. Si no entendemos que hay que mejorar en múltiples ámbitos y que para eso habrá que pagar un costo, difícilmente podremos tener la solidez como Estado para salir de la crisis en la que nos encontramos. Mario Rosales, Ana Lucía Mazariegos, un servidor Juan Carlos Sandoval, le deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.